Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. He visto en las noticias lo que ese cabrón quiere hacer con los paisanos. Tanto trabajo que cuesta cruzar a buscar el sustento para nuestras amadas familias, como para que del otro lado del charco nos quieran fuera. Le dejo en manos de Dios que se haga su voluntad y que todo se arregle de la mejor manera. Pero bueno, tengo algo que contarles, una anécdota de esas que aún no me dejan conciliar el sueño. Primero, quiero aclarar que no tengo intención de asustar a nadie. Lo que voy a contar es algo que me ocurrió y eso para nada significa que te vaya a ocurrir a ti. Sabemos que los espíritus, sobre todo de la gente que no puede alcanzar el descanso eterno, se pueden manifestar en varias formas, ya sea en búsqueda de ayuda o para un fin aún más macabro: buscar venganza. No sé si has escuchado hablar de lo que pasa en el desierto cuando tratas de cruzar para el otro lado, pero yo lo viví en carne propia, y no se lo deseo ni al peor enemigo. Fue hace varios años, cuando la frontera no estaba tan vigilada como ahora, pero el desierto siempre ha sido traicionero. Me acuerdo de que yo apenas pasaba de los 30. Era albañil en mi pueblo, allá por Zacatecas, pero el trabajo ya no rendía. El coyote que nos contactó nos prometió que el cruce iba a ser rápido, seguro y barato. Yo necesitaba el dinero, así que me animé, aunque desde el principio tuve una mala espina. Éramos como 8 en el grupo. Había hombres y mujeres, todos con la misma mirada de miedo y esperanza. Esa noche, el coyote nos llevó en una camioneta hasta un punto perdido del desierto, por allá en Sonora. Cuando bajamos, nos dijo que siguiéramos sus pasos y que no nos despegáramos porque el desierto tiene ojos y dientes. Me pareció una tontería, pero viendo la seriedad de su cara, nadie se atrevió a decir nada. La luna estaba alta, y aunque la luz nos ayudaba a ver, el desierto se sentía muerto. El frío calaba hasta los huesos, y cada ruido que escuchábamos, aunque fuera el viento o un insecto, nos hacía voltear asustados. Íbamos en fila, sin hablar, solo oyendo el crujir de nuestras pisadas en la arena seca. El coyote nos apuraba a cada rato. No se queden atrás, cabrones. El tiempo aquí vale más que el oro. Ya llevábamos como 2 horas caminando cuando el hombre que iba adelante tropezó. Se fue de boca al suelo y soltó un quejido. Pensé que había pisado una piedra o que se había torcido el pie, pero cuando lo ayudé a levantarse, vi lo que había causado su caída: un cuerpo. Era un hombre tirado entre los arbustos secos. Estaba inflado, como si lo hubieran llenado con aire, y su piel tenía un color entre gris y verdoso. A pesar del frío del desierto, el olor a carne podrida nos golpeó con fuerza. Algunos se taparon la nariz, y una señora que venía con nosotros comenzó a rezar en voz baja: «No se queden ahí parados, cabrones, sigan avanzando», nos gritó el coyote, pero nadie podía moverse. Era como si el muerto nos estuviera viendo. Bueno, no viendo exactamente, porque sus ojos eran como 2 hoyos negros, secos, pero aún así sentíamos que nos observaba, que nos juzgaba. Uno de los compañeros, un señor que iba con su hija, quiso revisarlo, tal vez pensando que aún podría salvarlo. Cuando lo tocó, el cuerpo se movió un poco, como si algo lo hubiera empujado desde abajo. El señor soltó un grito y se echó para atrás, jalando a su hija. «Es un muerto del desierto, no lo toquen», dijo alguien más. El coyote ya venía hacia nosotros encabronado con un machete en la mano. «Pinches ignorantes, es solo un cadáver, aquí siempre hay muertos, si no avanzamos nos van a agarrar los migra». Yo no pude dejar de mirar el cuerpo. La luna lo iluminaba lo suficiente para ver cómo su piel agrietada parecía a punto de reventar. Entonces pasó algo que no puedo explicar. El cadáver hizo un ruido,
como un suspiro o un gorgoteo. No era un sonido normal, porque los muertos no respiran, pero el cuerpo lo hizo. El coyote se acercó todavía más, levantando el machete, como si fuera a darle un golpe para despejar el camino. «No sean pendejos, es un cuerpo ya tieso, ni se mueve. Yo mismo lo quito». Y entonces pasó lo peor. Cuando el machete tocó el cuerpo, la cabeza del muerto se giró lentamente hacia nosotros, como si todavía tuviera vida. Unos cuantos pasos más atrás, todos vimos cómo su boca se abrió. No hizo un grito, no habló. Solo salió un sonido que era como el aire escapando de una llanta ponchada, un silbido largo y lleno de odio. El señor que había querido revisarlo agarró a su hija y salió corriendo. La muchacha lloraba histérica. «Vámonos, papá, vámonos». Pero nadie más pudo moverse. El coyote se quedó paralizado, con el machete todavía en alto, mirando cómo el cadáver comenzaba a moverse más. No se levantó, no. Se arrastró lentamente, como si las piernas no le funcionaran, levantando la arena a su paso. Yo quería gritar, quería salir corriendo, pero no podía. Mis pies estaban clavados en la arena, como si el desierto mismo me sujetara. De repente, sentí algo frío tocarme el tobillo. No miré hacia abajo porque no quería ver qué era, pero el terror me caló hasta la médula. El coyote reaccionó primero, soltando un alarido. «¡Corran, cabrones! ¡Corran!». Yo no lo pensé 2 veces. Salí disparado hacia donde podía ver las sombras del monte, oyendo cómo los demás corrían detrás de mí, gritando de miedo. Pero, aunque corríamos, el silbido seguía ahí, como si el muerto estuviera detrás de nosotros, siguiéndonos entre la arena, arrastrándose sin descanso. Corrimos como locos por el desierto, sin pensar, sin saber a dónde íbamos. Solo queríamos alejarnos de esa cosa que nos venía siguiendo. El aire me ardía en los pulmones, las piernas me temblaban y el sudor me escurría por la cara. La arena suelta hacía que avanzáramos lento, como si el suelo quisiera tragarnos. A lo lejos, los gritos de los demás se escuchaban cada vez más débiles. Aún así, nadie paraba. Yo no sé cuánto corrimos, pero en algún momento las piernas ya no me dieron para más. Caí de rodillas, jadeando como si me estuviera ahogando. Poco a poco, los demás se fueron reuniendo a mi alrededor, igual de cansados y muertos de miedo. Nadie decía nada. Solo nos mirábamos las caras pálidas a la luz de la luna, tratando de encontrar respuestas en los ojos de los demás. ¿Ya lo perdimos?, preguntó el señor que llevaba a su hija. La muchacha seguía llorando bajito, con la cara escondida en el pecho de su papá. El coyote nos miró con coraje, como si fuera nuestra culpa lo que acababa de pasar. «Ya les dije que son puras supersticiones. Esa chingadera era solo un cuerpo podrido. El calor lo hace moverse, es normal». «¿Normal?», le gritó uno de los hombres. «Los muertos no se mueven, cabrón». Eso no era normal. El coyote no dijo nada más, solo nos dio la espalda y se sentó en una piedra. Miró el horizonte, como si estuviera calculando el camino. Los demás nos sentamos donde pudimos, tratando de recuperar el aliento. El silencio del desierto nos envolvía otra vez. No se escuchaba ni un grillo, ni un coyote a lo lejos. Nada. Era como si el desierto estuviera conteniendo el aire. Después de un rato empezamos a sentirnos un poco más seguros. Uno de los hombres sacó una botella de agua y la compartió con los demás. No hablábamos del muerto ni de lo que vimos. Tal vez por miedo, tal vez porque nadie quería aceptar lo que pasó. Yo me dejé caer sobre la arena, mirando al cielo estrellado. Pensé en mi madre, en mis hermanos y en lo que había dejado atrás. La idea de regresar cruzó por mi mente, pero enseguida me la saqué. No me había partido el lomo trabajando para echarme para atrás. Solo necesitaba descansar, recuperarme y luego seguir. Fue justo cuando empecé a cerrar los ojos que escuché un ruido. Un crunch, como si alguien hubiera pisado algo seco. Me incorporé de golpe. Al principio pensé que era el viento o uno de los compañeros, pero los demás también lo escucharon,
porque todos se pusieron alerta. ¿Escucharon eso?, murmuró uno de los hombres. No puede ser otra vez, dijo la muchacha, con los ojos abiertos como platos. El ruido volvió a sonar. Un paso, luego otro. Venía de entre unos arbustos que estaban a unos 20 metros de nosotros. La poca calma que teníamos se fue al carajo en un segundo. «No mamen, viene otra vez», gritó alguien. El coyote sacó el machete, pero no dijo nada. Se quedó mirando fijamente hacia los arbustos, como esperando que algo saliera de ahí. Nosotros lo imitamos. Nos quedamos quietos, sin respirar siquiera, esperando lo peor. Y entonces los vimos. No era el muerto. Eran dos hombres. Salieron de entre los arbustos con una tranquilidad que me dio mala espina. Estaban sucios, con la ropa rota y llena de tierra. Uno era alto, flaco, y con la cara marcada por una cicatriz que le cruzaba de la ceja al mentón. El otro era más chaparro, más robusto, y cargaba un machete igual de grande que el del coyote. «¿Qué hacen aquí, raza?», preguntó el alto, con una voz seca y burlona. «Se ven bien cansados. ¿Se perdieron o qué?». El coyote no contestó, solo apretó más fuerte el machete. Nosotros nos miramos entre todos, porque era obvio que esos tipos no venían a ayudar. «Andamos en lo nuestro, carnal. Vayan a joder a otro lado», dijo el coyote con firmeza. El chaparro soltó una risa que me puso la piel de gallina. «Uy, qué bravo nos salió el señor. Miren, raza, el desierto es grande, pero todo tiene dueño. Y cruzar por aquí cuesta. ¿Traen algo con qué cooperar?». «No tenemos nada», respondió uno de los hombres. «¿Nada?», dijo el de la cicatriz, alzando una ceja. Luego miró a la muchacha que seguía abrazada a su padre. «Pues qué lástima, porque si no traen feria, vamos a tener que cobrarles de otra manera». Esa fue la gota que derramó el vaso. El señor que llevaba a su hija se puso de pie de golpe y gritó: «No te atrevas, hijo de la tiznada». El chaparro sonrió y dio un paso hacia él, levantando el machete. El coyote reaccionó en ese momento. Se lanzó sobre el chaparro con su machete, y todo se convirtió en un caos. Los gritos de los hombres, el llanto de la muchacha y el sonido de los machetes chocando hicieron que me paralizara. Yo solo vi cómo el coyote peleaba con todo lo que tenía, pero el chaparro era fuerte. Mientras eso pasaba, el alto se acercó a nosotros, sonriendo como si disfrutara de todo. Antes de que pudiera hacer algo, uno de los compañeros, un hombre flaco con gorra, le lanzó un puñetazo en la cara. El alto cayó, pero enseguida se levantó y le dio una patada que lo mandó al suelo. «¡Corran!», gritó alguien, pero antes de que pudiera moverme, escuché un grito desgarrador. Me volví y vi al coyote caer al suelo, agarrándose el estómago, mientras el chaparro levantaba el machete otra vez, listo para rematarlo. Al ver la hazaña en el rostro del criminal, pensé que hasta ahí había llegado el coyote. De hecho, hasta me giré porque no quería ver cómo lo remataban, pero entonces un estruendo reventó el aire. ¡Pam! Fue un balazo seco, certero, y lo único que se escuchó después fue el eco en el desierto. Todo quedó en silencio. Nadie se movió. Ni el chaparro, ni el tipo de la cicatriz, ni nosotros. El machete quedó suspendido en el aire. Luego, de entre las sombras, vimos aparecer 3 siluetas. Eran gringos, eso se notaba a leguas, y venían armados hasta los dientes. ¡Al suelo! ¡Al suelo, come frijoles!, gritó uno de ellos con un español más quebrado que una botella vieja. El chaparro y su compañero soltaron los machetes y levantaron las manos. Nosotros hicimos lo mismo, tirándonos en la arena sin chistar. El que disparó, un gringo alto y rubio, se acercó con el rifle apuntándonos y gritando cosas en inglés que no entendí. Lo único que pude descifrar fue un «no se muevan», y no hacía falta que lo repitiera. Nadie estaba dispuesto a intentar nada. El frío del cañón del rifle me tocó la cabeza cuando el segundo gringo se acercó a revisarnos. «Manos atrás», dijo en un tono más calmado, pero no menos firme.
Sentí las esposas de plástico apretándome las muñecas. No pude evitar pensar que de todas las cosas que podían salir mal en esa travesía, acabar atrapado por los gringos era lo peor que me podía pasar. Uno a uno, nos fueron esposando y levantando del suelo. El coyote, herido y todo, seguía consciente, pero su cara lo decía todo. Estábamos jodidos. Los dos paisanos, el chaparro y el de la cicatriz, intentaron decir algo, pero un gringo les gritó algo en inglés y apuntó directo al suelo. ¡Pum! Otro balazo, solo para intimidar. Los dos se quedaron callados. «¡Vamos!», ordenó el rubio, moviendo el cañón del rifle. Nos hicieron caminar, uno por uno, hasta una camioneta que tenían escondida detrás de unos arbustos. No era una patrulla de policía, era una camioneta vieja y sucia, como de rancho. Nos subieron como si fuéramos bultos, unos encima de otros, sin importar si alguien se quejaba. El coyote fue el último en subir. Apenas si lo treparon porque ya no se podía ni levantar solo. Durante el trayecto nadie dijo una palabra. La camioneta rebotaba con cada piedra, y el aire caliente del desierto nos hacía sudar como puercos. El ruido del motor y los murmullos de los gringos eran lo único que se escuchaba. No sabíamos a dónde nos llevaban, pero por las miradas de los demás, todos estábamos pensando lo mismo. ¿Y si no son de la patrulla fronteriza? Después de un rato, la camioneta se detuvo frente a un rancho viejo. La puerta principal era de madera y estaba rota de un lado. Las ventanas tenían tablas clavadas y había un olor a podrido que me revolvió el estómago. Uno de los gringos se bajó primero y nos ordenó con señas que saliéramos. «¡Bájense!», gritó el rubio otra vez, apuntándonos con su rifle. Nos bajamos de la camioneta como pudimos, todos torpes por las esposas. Uno de los gringos abrió la puerta del rancho y nos empujaron adentro. Por dentro estaba peor. El lugar parecía una casa abandonada. Había muebles rotos, manchas oscuras en las paredes y un olor a humedad que te pegaba como un golpe. Nos dejaron ahí, en una sala grande con el suelo lleno de tierra y basura. Cerraron la puerta con seguro y escuchamos cómo los gringos se quedaban afuera, vigilando. Nadie habló durante varios minutos. Solo se escuchaba el sonido de nuestra respiración y los quejidos del coyote, que seguía tirado en el suelo. Del coyote que seguía tirado en el suelo. «¿Qué van a hacer con nosotros?», susurró la muchacha, aferrada al brazo de su papá. «No lo sé, hija», respondió el señor con voz temblorosa. «Pero tenemos que calmarnos». El hombre de la gorra, el que había golpeado al paisano de la cicatriz, escupió al suelo y dijo: «Esto no es la migra. Estos güeyes no son policías». Al escuchar al hombre, los gringos estallaron en risas y luego se quitaron las camisolas que portaban. Debajo llevaban playeras más ligeras con la leyenda escrita «Wetback Hunters». «A la madre, son cazadores de mojados», dijo uno de los hombres con la voz entrecortada. Todos los miramos con miedo. Nadie quería admitir lo que ya estábamos pensando. No nos habían llevado a una estación, nos habían traído a un rancho que podría ser un matadero. De repente, el coyote empezó a reírse. Al principio fue un ruido bajo, como si se estuviera volviendo loco, pero luego se hizo más fuerte. Lo miramos como si estuviera diciendo una tontería, pero su cara estaba llena de dolor y de algo más que no pude descifrar. «Me lleva la chingada», murmuró. «El muerto, ese pinche muerto nos sigue». «¿De qué hablas?», le preguntó el señor. «Nos sigue, está aquí», gritó el coyote, y antes de que pudiéramos decir algo, se empezó a arrastrar hacia un rincón, señalando con el dedo. Nos volteamos a ver, y entonces lo escuchamos. Primero fue un ruido suave, como si algo se estuviera raspando contra la pared. Luego fue un golpeteo, lento, constante. Venía del otro lado del cuarto, de una puerta vieja de madera. Algo estaba ahí, algo que se movía. Los ruidos del otro lado de la puerta seguían, el raspado, el golpe lento y seco, como si algo intentara salir. Nadie se movía, nadie respiraba. El coyote seguía arrinconado,
balbuceando cosas sin sentido y señalando la puerta con los ojos bien abiertos, como si estuviera viendo al mismísimo diablo. «Cállese, cabrón», le susurró el tipo de la gorra, pero ni él podía disimular el miedo que traía. En ese momento, las tablas viejas empezaron a crujir, y un golpe más fuerte que los demás hizo vibrar toda la puerta. La muchacha soltó un grito ahogado, y el señor trató de calmarla, aunque él mismo temblaba de pies a cabeza. Los gringos de afuera escucharon los ruidos, porque de inmediato se oyeron sus botas acercándose a la puerta del rancho. «¡Bam! ¡Bam!», golpearon la madera con fuerza. «¿Qué chingados pasa ahí?», gritó uno de ellos en su mal español. Nadie contestó. ¿Qué les íbamos a decir? Apenas si podíamos entender lo que estaba pasando nosotros. Otro golpe seco sacudió la puerta del cuarto de donde venía ese ruido, pero esta vez fue tan fuerte que la madera se astilló. Fue como si algo enorme estuviera metiendo el hombro para tumbarla. Los gringos abrieron la puerta del rancho de golpe y entraron, apuntándonos con sus rifles. El rubio, el que parecía el líder, caminó hasta el centro de la sala, con la cara llena de rabia. «¿Qué está pasando aquí?», gritó. Luego escuchó los ruidos y volteó hacia la puerta rota del cuarto. «¿Qué es eso?». Ninguno de nosotros respondió. Entonces se escuchó otra vez, ese raspado y golpeteo que se sentía cada vez más fuerte, cada vez más cercano. El rubio levantó su rifle, haciendo una seña a los otros dos gringos para que lo siguieran. «Ustedes no se muevan», nos ordenó con una voz que ahora sonaba menos segura. Los gringos se acercaron despacio a la puerta que ya estaba a punto de caer. La madera rechinaba y se escuchaban unos ruidos como gruñidos graves, de algo que respiraba pesado, casi como un animal, pero más profundo. Cuando el rubio puso una mano en la puerta para abrirla, el ruido se detuvo de golpe. Todo quedó en silencio. Nosotros ni respirábamos, sentíamos que algo horrible estaba por pasar. «Open the door», dijo uno de los gringos. El rubio asintió y empujó la puerta con el cañón del rifle. ¡Pam! Algo salió disparado desde adentro. No alcanzamos a ver qué era. Solo escuchamos cómo la puerta se rompía en 1000 pedazos y cómo los gringos empezaron a gritar como si los estuvieran matando. «What the hell is that? What is that?», gritaba uno de ellos mientras disparaba a lo loco. Las balas retumbaron en el rancho como truenos, una tras otra, descargando todo lo que tenían. El ruido era ensordecedor. Podíamos ver los fogonazos de los rifles iluminando el cuarto, pero no se veía contra qué disparaban. Todo pasó en segundos, pero se sintió eterno. De pronto, las balas se acabaron. El último clic de un rifle vacío sonó como sentencia de muerte. Entonces se escuchó otro ruido, un gruñido largo, gutural, que hizo que se me helara la sangre. «Run, man, run», gritó uno de los gringos, pero no tuvo tiempo. Algo grande, algo que no puedo describir bien, los atacó con una furia inhumana. Escuchamos los gritos desgarradores de los gringos y el sonido horrible de huesos rompiéndose, carne desgarrada y un salpicar como de agua espesa. La sangre voló hasta nosotros. Nos cubrimos como pudimos, pero no podíamos dejar de escuchar cómo los gritos se apagaban uno a uno, hasta que todo quedó en silencio otra vez. El coyote, todavía en el suelo, murmuró algo que apenas pude escuchar. «Se los dije, nos está siguiendo». La puerta del cuarto quedó destrozada, colgando de un solo lado. Entonces lo vimos. Algo salió caminando entre los restos de los gringos. El ruido de sus pasos era lento, pesado, como si cada pisada retumbara en el suelo. Lo único que pude distinguir bien fue su piel. Estaba inflamada, grisácea, como si estuviera podrida y a punto de reventar. Un hedor horrible nos golpeó la cara. Un olor tan fuerte y pestilente que sentí que iba a vomitar. «No puede ser», gritó uno de los hombres que venía con nosotros. El muerto, porque eso era, un muerto, caminaba directo hacia nosotros. Sus ojos estaban abiertos, pero no tenían vida. Solo eran 2 agujeros oscuros
que parecían mirarnos a todos al mismo tiempo. Su boca se abría y cerraba como si estuviera tratando de decir algo, pero solo salía un ruido bajo, como un ronquido. El primero en su camino fue el flaco, aquel cabrón que, junto con el chaparro, nos intentó asaltar. El vato intentó gritar, pero el muerto lo agarró del brazo con una fuerza brutal y lo jaló hacia él. Pudimos escuchar cómo su hueso se quebraba. El flaco lanzó un alarido que me taladró los oídos, pero no duró mucho. El muerto lo levantó como si no pesara nada, y con un solo movimiento, le giró la cabeza completamente, como si fuera una taparosca. Sí, la cabeza. La sangre salió disparada como una manguera rota, bañando todo a su alrededor. Nos quedamos helados. Nadie se movía, nadie respiraba. El muerto dejó caer el cuerpo del flaco al suelo como si fuera basura, y se giró hacia nosotros. Fue en ese momento cuando supe que no teníamos escapatoria. Ahí estábamos, paralizados como si nos hubieran convertido en piedra. Frente a nosotros, el muerto seguía de pie, con la sangre todavía escurriendo de sus manos y el cuerpo del flaco tirado a un lado, como si no importara. Yo sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. El silencio era tan espeso que cualquier movimiento se escuchaba como un trueno. Entonces pasó lo más raro que uno se puede imaginar. El muerto dejó de mirarnos, bajó los brazos lentamente y se escuchó un sonido extraño que nunca voy a olvidar. Eran sollozos. Sí, así como lo leen. Esa cosa, ese monstruo que acababa de desbaratar a 3 gringos y a uno de los nuestros como si fueran de papel, estaba llorando. Al principio pensé que me lo había imaginado, pero no. Su cuerpo, grande y podrido, temblaba como si algo dentro de él lo estuviera quebrando. No sé qué escucharon los demás, pero yo juraría que eran lamentos de alguien profundamente triste, como si su alma estuviera atorada en un sufrimiento que no se podía explicar. El ruido era bajo, como un quejido, y por momentos parecía que intentaba hablar, pero no se le entendía nada. Poco a poco, el muerto se fue arrastrando hacia un rincón del cuarto, donde se dejó caer con un golpe seco, levantando polvo viejo. Se quedó ahí sentado con la cabeza entre las manos como un niño que acaba de ser regañado y no sabe qué hacer. No lo pensamos 2 veces. «¡Corran, chingada, corran!», gritó alguien, pero yo ya estaba saliendo disparado antes de que acabara de hablar. Pateamos la puerta del rancho y salimos a la oscuridad del desierto. El frío de la noche nos golpeó la cara, pero en ese momento fue lo de menos. Corrimos sin mirar atrás, como si el diablo nos viniera pisando los talones. No me preocupé ni por los demás ni por dónde estaba el coyote. Lo único que quería era alejarme de ese lugar, de ese muerto, de sus lamentos, de toda esa pinche pesadilla. Corrí hasta que las piernas me dolían y sentía que me iba a desmayar. La arena se me metía en los zapatos. El aire frío me cortaba los pulmones. Pero yo seguía corriendo. En algún punto me di cuenta de que estaba completamente solo. «¿Dónde están?», murmuré entre jadeos, pero no había nadie. Todo era silencio otra vez, solo el ruido del viento y, de vez en cuando, el ulular de algún animal lejano. Me detuve un momento para recuperar el aliento y mirar a mi alrededor. El desierto era inmenso, oscuro, y por más que buscaba, no veía ni un alma. «No mames. ¿Y ahora qué hago?», me dije en voz alta. No sabía si seguir corriendo o quedarme quieto. No tenía idea de hacia dónde ir. Lo único que sabía era que no quería regresar al rancho. Así que seguí caminando, arrastrando los pies entre la arena y las piedras, con el cuerpo hecho pedazos del cansancio y del miedo. Pasaron horas, horas. Yo ya no sentía las piernas ni los brazos. A cada rato miraba hacia atrás, temeroso de ver al muerto siguiéndome, pero no había nada. Todo era desierto, frío y silencio. De repente, en la distancia, vi unas luces. Eran pequeñas, como si fueran luciérnagas, pero lo supe al instante. Era otro grupo de gente, paisanos como yo.
No sé de dónde saqué fuerzas, pero empecé a correr hacia ellos. Grité con todo lo que me quedaba en la garganta. «Oigan, oigan, ayúdenme». Cuando llegué, me recibieron con caras de susto. Era un grupo de 6 personas, entre ellos un viejito y 2 señoras. Me dieron agua y me preguntaron qué me había pasado. Yo solo alcancé a decir: «No pregunten, por favor. Solo déjenme ir con ustedes». Por suerte, me ayudaron. Caminamos juntos por horas y, después de mucho andar, logramos cruzar al otro lado. Cuando pisé aquel suelo, sentí como si me hubieran quitado una piedra del pecho. Pero ni así pude olvidarme del muerto. Viví muchos años en Estados Unidos, trabajando de lo que pude, como todos los que nos vamos buscando una vida mejor. Pero con el tiempo me cansé y decidí regresar a mi pueblito, donde todo era más tranquilo. A veces, cuando estoy solo en mi casa, pienso en esa noche, pienso en el muerto y en sus lamentos. No sé qué era, no sé por qué hizo lo que hizo, pero, en el fondo, creo que no nos quería hacer daño. Solo estaba sufriendo, como si hubiera estado buscando paz por mucho tiempo. No le pido a nadie que me crea. A veces yo mismo pienso que fue un mal sueño, pero no. Aquella noche fue real, muy real. De corazón, espero que ese muerto, donde sea que esté, haya encontrado la paz que parecía necesitar. Y espero, por Dios que sí, que nunca más vuelva a toparme con algo así.